Es probable que a usted no le guste la historia. Si es así, lo siento. Este es un estudio bíblico para hombres, así que puedo decir, hágase hombre. En esta lección hay mucha historia, pero no es historia por la historia en sí misma. Es historia que explique por qué los romanos odiaban a los cristianos y por qué tantos gobiernos todavía hoy odian el cristianismo. En otras palabras, no es historia solo para ese tiempo, sino para ahora también. Toda historia comienza en alguna parte. La nuestra comienza con Alejandro el Grande. Alejandro vino de Grecia y fue, por falta de una mejor expresión, un conquistador tonto. Si alguien tenía tierra, Alejandro la conquistaba. Al tiempo de su muerte, el 11 de junio del 323 a.C., había conquistado casi todo lo que se podía conquistar. Su imperio se extendía por todos lados. Al conquistar casi todo el mundo antiguo conocido, Alejandro hizo unas cuantas cosas. Primero, demostró que podía ser hecho. Ser una potencia mundial se convirtió en realidad. Segundo, le dio al mundo un lenguaje unificado. Después de Alejandro, no había mucha diferencia donde uno fuera. Si era inteligente y quería hacer negocios, debía hablar griego. Tercero, cuando Alejandro llegó al Medio Oriente, hicieron de él un dios. Egipto siempre lo había hecho con sus faraones y Persia también lo había hecho con sus líderes. Pero que un europeo fuera considerado un dios en vida, eso era algo nuevo y, por cierto, muy halagador. Después que Alejandro murió, su imperio fue dividido entre sus generales. Algunos fueron buenos gobernantes y se mantuvieron en el tiempo, otros desaparecieron. Las explotaciones y logros de Alejandro no pasaron desapercibidas por los ciudadanos de Roma. Permítanme contarles cómo comenzó Roma. Esa no es exactamente la forma en que comenzó Roma. De hecho, había muchas historias sobre el comienzo de la ciudad. Historias sobre dos hermanos gemelos que, como Tarzán, fueron criados por animales, excepto que Rómulo y Remo no fueron criados por un gorila, sino por un lobo. Roma, llena de personas muy prácticas, prosperó y creció, y gracias a su poderío militar y a alianzas, expandió sus fronteras. En Roma había un alto grado de lealtad, orgullo en ser ciudadano, compromiso con la causa, todas las cosas buenas que, en pocos siglos, hicieron de la nación una potencia de dominio mundial. Una de esas personas poderosas fue Julio César. Julio César fue quien causó el fin de la República Romana. Él fue un brillante general, político y administrador que aspiraba a ser emperador, algo que los romanos nunca antes habían permitido. En realidad, tampoco lo permitieron ahora, por lo que se deshicieron de él. Pero es claro, una vez que prendió esta idea de tener emperador, esto ya no se pudo parar. Muy pronto cualquiera quería ser un emperador. Llevó algún tiempo, unos años de guerra civil, pero eventualmente Octavio, el sobrino bisnieto de Julio, se las arregló para eliminar a Marco Antonio, a su novia Elizabeth Taylor y al resto de sus competidores. Octavio, ese es el hombre. Nosotros lo conocemos como César Augusto. El 16 de enero del año 27 a.C., Augusto comenzó su reinado. Es claro que en ese entonces la fecha no se calculaba así. El primer año de su reinado se habría anotado como alrededor del año 726 ab urbe condita. Ab urbe condita significa 726 años después de la fundación de Roma. ¿Se acuerdan de los gemelos criados por un lobo? Ellos la fundaron. Ese día de la fundación fue el acontecimiento más importante que recordaban, algo así como el 4 de julio para los Estados Unidos. Así fue hasta que nació Jesús. Y es aquí donde Cristo y César se unen. Cualquiera de ustedes que haya participado de un programa de Navidad ha escuchado decir: y sucedió en aquellos días que César Augusto decretara que se levantara un censo. Este es quien mandó a María y José a Belén.
Este es quien mantuvo al loco Herodes el Grande en el poder. Este es quien reinó durante casi la mitad de la vida de Jesús. Este fue un acontecimiento que cambiaría nuestro almanaque. Después del nacimiento de Jesús, ya no se numeraría ad urbe condita, o sea, a partir de la fundación de Roma, sino Anno Domini, o sea, el año de nuestro Señor, el año del nacimiento de Jesús, el Salvador. Y sí, es cierto que quien lo estableció hizo mal los cálculos, porque Jesús en realidad nació alrededor del año 4 a.C. Cuando César Augusto murió el 14 de agosto del año 14 después de Cristo, dejó el mundo cambiado. El imperio se había expandido. Había institucionalizado la policía y los bomberos. Había creado un ejército de alrededor de 170.000 soldados. Había abierto rutas por toda la nación. Los evangelistas del Salvador podían moverse rápidamente a través del imperio. Él comenzó un sistema de mensajeros para que las noticias no llegaran como viejas noticias. Restauró templos y promovió la religión y la adoración de dioses. Creó un periodo de paz que, aún 2000 años después, resulta impresionante. Logró tantas cosas que después de su muerte erigieron un templo en nombre del divino Augusto. Fue el primer emperador en ser deificado. Se convirtió en Dios, al menos para la gente. Augusto fue sucedido en el trono por Tiberio. Al comienzo, Tiberio fue un buen emperador, pero luego se enloqueció y terminó exiliándose a sí mismo, y según un historiador, vivió el resto de su vida abusando niños. Una cosa buena fue que Tiberio se negó a ser adorado como un dios. Permitió que se construyera solo un templo en su nombre en la ciudad de Esmirna, en Asia Menor, una de las iglesias del libro del Apocalipsis. Durante el reinado de Tiberio, sucedió algo que eventualmente tiraría abajo los dioses de Roma. Tiberio gobernaba en Roma cuando, en una remota provincia llamada Galilea, el hijo de un carpintero fue crucificado con el permiso de su gobernador, Poncio Pilato. A Tiberio lo sucedió Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, más conocido por el sobrenombre de Calígula o Pequeñas Botas, sobrenombre que le dieron en el ejército cuando estaba en él, junto con su padre en Germania. El reinado de Calígula comenzó en el año 37 y terminó en el 41. En esos 4 años, Calígula logró muchas cosas. Si la gente pensaba que Tiberio había sido raro, no habían visto nada todavía. Primero, Calígula llamó a toda la flota romana para que construyera un puente y así cumplir su profecía. Sin barcos que entregaran granos, la población se moría de hambre. Dependiendo de a quién uno crea, el joven emperador durmió con sus hermanas, trató de nombrar de oficial de gobierno a su caballo favorito, mató gente solo por diversión, durmió con las esposas de otros y se jactó de ello. Quiso poner una estatua de sí mismo en el templo judío en Jerusalén. Decidió que los emperadores no tenían por qué esperar hasta estar muertos para ser proclamados dioses. Se proclamó Dios a sí mismo antes de que sus propios guardaespaldas lo mataran el 24 de enero del año 41. El sucesor de Calígula fue Claudio. Por razones prácticas, su familia había mantenido a Claudio en el altillo, pues sufría de alguna discapacidad. El historiador Suetonio dice que sus piernas no eran firmes, que su cabeza se sacudía y que cuando se entusiasmaba, su nariz chorreaba y se babeaba. Tenía una voz extraña y todos lo llamaban Claudio porque tartamudeaba. Sea como fuera, Claudio permaneció en un segundo plano. Su vida se había salvado de lo que a muchos otros les había sucedido durante los reinados de Tiberio y Calígula. El reinado de Claudio vio la conquista de Inglaterra, y él también sería el autor de la inscripción de Nazaret. Él fue quien exilió a los judíos de Roma, algo que fue instigado por Christus. Si no ha oído hablar de la inscripción de Nazaret, debe saber que es auténtica y que hasta donde yo sé ha sido encontrada solamente en la ciudad de donde vino Jesús. Eso es importante. Esto es lo que dice. Edicto de César. Es mi decisión relativa a fosas y tumbas, quien las ha hecho por las creencias religiosas de los padres o hijos o miembros de los hogares,
que deben permanecer para siempre sin ser perturbadas. Pero si alguien acusa legalmente a otra persona de que ha destruido o ha de alguna forma quitado a quienes han sido enterrados, o con malas intenciones ha llevado a otros lugares a quienes habían sido enterrados, cometiendo un crimen contra ellos, o ha movido las piedras que sellan el sepulcro, contra esa persona ordeno que se forme un tribunal judicial, así como se hace con respecto a los dioses en prácticas religiosas humanas. Más aún, será obligatorio tratar con honor a quienes han sido sepultados. Bajo ningún concepto deben permitir que alguien mueva a quienes han sido sepultados. Pero si alguien lo hace, quiero que el violador sufra la pena capital bajo el cargo de perturbador de tumbas. Interesante. Pocos años después de que Jesús resucitó de entre los muertos, nada más y nada menos que el emperador de Roma haya tomado esa noticia tan en serio como para haberse promulgado así. Él habla del robo de tumbas, porque así se trataba cualquier informe sobre la resurrección de un muerto. Y a pesar de que el robo de tumbas era un problema, sentenciar a alguien a muerte por hacerlo parece un poco exagerado, ¿no le parece? ¿Y por qué esa inscripción solo se ha encontrado en Nazaret, el lugar de donde vino Jesús, el lugar por el cual se le conocía? ¿Coincidencia? Es posible, pero no probable. Roma y el cristianismo iban en camino a un choque, un camino que terminó con Nerón. Nerón había sido adoptado por su tío Claudio para que lo sucediera. Cada uno tiene sus cosas buenas. Nerón se involucró en la diplomacia, la cultura, el comercio, construyó teatros, promovió juegos de atletismo, ganó una guerra contra los partos, sofocó una revuelta en Inglaterra y mejoró las relaciones con Grecia. Pero las cosas no tan buenas, ya las sabemos. La primera guerra judío-romana comenzó durante el reinado de Nerón. Algunos eruditos dicen que cometió incesto con su madre. Sabemos que la asesinó y también a su hermano. Si ustedes piensan que Hitler fue el primero en echarle la culpa por los problemas del país a un grupo religioso, deben saber que lo aprendió de Nerón. Nerón buscó a alguien a quien hacer responsable y encontró un grupo de recién llegados, llamados cristianos. Según el historiador Tácito, las cosas sucedieron así. Para ocultar el informe que lo responsabilizaba del incendio, aplicó las peores torturas a una clase odiada por sus terribles abominaciones, llamados cristianos, por el pueblo Cristo que da origen a su nombre. Sufrió las penas más extremas durante el reinado de Tiberio a manos de su procurador Poncio Pilato, y una maliciosa superstición, hasta entonces contenida, resurgió no solo en Judea la causa del mal, sino también en Roma, donde todas las cosas horrendas y vergonzosas de todas partes del mundo encuentran su centro y se hacen populares. Como correspondía, se arrestó a todos los que se declararon culpables. Luego, con la información que ellos dieron, se condenó a una multitud. Sus muertes fueron causa de burlas de toda clase. Cubiertos con pieles de bestias, eran despedazados por perros hasta que morían, o clavados a cruces, o consumidos por las llamas y quemados para servir de luz cuando ya se hacía de noche. A pesar de que la persecución de Nerón contra el cristianismo nunca llegó a las colonias fuera del país, fue algo horrible. Tan cruel fue la persecución de Nerón a los cristianos que se dice que la gente comenzó a tenerle lástima. Eusebio, obispo de Cesarea alrededor del año 300, dijo que Pedro fue crucificado durante esta persecución y que Pablo, a pesar de ser ciudadano romano, fue decapitado. Los hechos apócrifos de Pedro dicen que Pablo sobrevivió, viajó a España y luego asesinado. Es muy probable que tanto Pedro como Pablo murieran en esta persecución. En la comunidad cristiana, el libro apócrifo La Ascensión de Isaías sugiere que Nerón era el anticristo, que un día habría de retornar otra vez. Los libros 5 y 8 de los oráculos sibilinos dicen que Nerón va a regresar y traer destrucción. En fin, después de una rebelión en el ejército, las provincias y la guardia pretoriana, Nerón quedó destruido. Sus amigos lo abandonaron. Sus empleados se fueron y él terminó suicidándose, diciendo: «¿Qué artista
está perdiendo el mundo. Su secretario lo ayudó a partir. Siendo que era el último descendiente de Julio César, comprensiblemente otros comenzaron a competir por el poder. Estuvo Galba, quien gobernó durante menos de un año porque fue asesinado por sus rivales. Otón fue emperador por otro tanto, pues cometió suicidio. Vitelio fue asesinado antes de estar un año en su puesto, su cuerpo fue tirado al río. Vespasiano logró durar un poco más, 10 años en total. Habiendo sido por un tiempo el general mayor en la revuelta judía, se convirtió en el patrocinador de Josefo, el historiador judío. De acuerdo a Suetonio, en las provincias del este había una profecía que decía que los futuros gobernantes del mundo serían de Judea. Vespasiano eventualmente creyó que eso se aplicaba a él y encontró algunos oráculos que apoyaban su opinión. Vespasiano fue quien construyó el Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flaviano. Vespasiano murió en el año 79 después de Cristo, de una inflamación intestinal que le causó una diarrea excesiva. De acuerdo a Suetonio, sus últimas palabras fueron «Vaos putos due fios», algo así como «Caramba, creo que me estoy volviendo un dios», pero no lo logró. Pero la preocupación con la deificación aún continuó. ¡Qué coincidencia! Que la muerte conquistó a cada uno de los emperadores, solo una deidad, Jesucristo, logró vencerla. Pero su hijo Tito, el siguiente emperador, trató. Un general de cierto valor, Tito era quien había rodeado y tomado Jerusalén. Cuando leemos acerca de la caída de la ciudad y la destrucción del templo, algo que Tito trató de prevenir, podemos ver que muy pocos cristianos fueron heridos en esa lucha. Hay una razón para ello. La mayoría de los cristianos no estaban en Jerusalén. Parece que habían tomado en serio lo dicho por Jesús en Marcos 13. Allí dice: cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios». Y Jesús le dijo: «¿Ves todos esos grandiosos edificios? No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado». Lucas registra que Jesús dijo: «Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados». Entonces agregó: «Cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas». Según Eusebio, cuando los romanos se aproximaban, los fieles de Jerusalén habían recibido la orden a través de un oráculo revelado a algunos hombres autorizados de dejar la ciudad antes de que comenzara la guerra. Eusebio agrega que la destrucción de la ciudad ocurrió solo después que los cristianos habían escapado. Así que los cristianos se fueron. Por lo que si antes estaban solo confinados a Jerusalén, ahora el Señor los esparcía. Los testigos se desparramaron y al restablecerse compartieron al Salvador. Tito reinó 2 años y murió diciendo: «Solo he cometido un error». Aparentemente ese error fue no eliminar a su hermano, quien había hecho un complot contra él y quien bien pudo tener algo que ver con su muerte. Quizás haya estado bien, porque cuando su hermano Domiciano subió al trono, lo primero que hizo fue deificar a su hermano Tito. La razón para tan rápida acción fue simple. Domiciano no iba a dejar que el poder del gobierno recayera sobre el Senado. El suyo iba a ser una monarquía divina, y él, el gobernante bondadoso del mundo, lo que significa que si él iba a ser divino, su hermano también lo iba a ser. Domiciano fue exigente en los impuestos y en la ley, y trató de que el pueblo fuera honesto. Aparentemente balanceó el presupuesto, reconstruyó la ciudad después de un incendio, dio dinero al pueblo e invirtió en los juegos. En lo militar consolidó la presencia romana a lo largo del río Rin, conquistó Inglaterra, lo que hoy es Escocia. En resumen, el poder ya no estaba más en Roma, sino allí donde Domiciano estuviera. Con respecto a la religión, Domiciano creía en la religión romana. Cuidó de que las costumbres antiguas y la moral fueran practicadas. Restituyó la práctica del culto imperial que su padre no había tomado muy en serio. Es difícil pensar que uno es Dios cuando uno ha estado en la guerra. Cuando el hijo pequeño y la sobrina de Domínico fallecieron, también fueron hechos dioses. Eventualmente, él mismo en vida, se deificó. El pueblo lo aceptó, pero no le gustó nada.
En el año 85, Domiciano se autonombró como censor de por vida. El trabajo del censor era supervisar la moral y la conducta romana. Domiciano controlaba cada cosa, así como controlaba todo lo demás. El adulterio era castigado con el exilio, la corrupción entre los oficiales públicos era castigada, y derogaba una ley cuando sospechaba un conflicto de intereses. Las religiones extranjeras eran toleradas, siempre y cuando no interfirieran con el orden público o pudieran ser asimiladas con la religión romana tradicional. ¿Quiere escucharlo otra vez? Las religiones extranjeras eran toleradas, siempre y cuando no interfieran con el orden público o pudieran ser asimiladas con la religión romana tradicional. Ese tipo de regla no molestaba a quienes adoraban muchos dioses, como los griegos, los romanos y los egipcios. Pero, ¿cuál sería la reacción de este semi-moral líder ante los cristianos? Él quería que el pueblo lo adorara. Los cristianos no podían hacer eso. Este conflicto, que había estado fermentando durante casi un siglo, ahora había estallado. Piensen que tenemos una buena idea de lo que está sucediendo. La vida social de los cristianos contrastaba con la de los judíos y de las culturas paganas. Los cristianos no adoraban como todos los demás, tampoco hacían sacrificios como los demás, no adoraban al emperador. Muchas veces se pensaba que los cristianos decían, nosotros somos mejores que ustedes. Junto con eso, había malentendidos. Algunos creían que los cristianos eran caníbales, algunos pensaban que los cristianos mataban niños y que cometían incesto. Domiciano obligaba a los cristianos a que cumplieran, y los cristianos resistían. Cuando más los acosaba, más resistían los cristianos. La persecución comenzó especialmente en Asia Menor, donde había más cristianos, porque en el este de la nación la gente estaba acostumbrada a adorar al emperador. La persecución comenzó probablemente con la confiscación de las propiedades. Continuó con el exilio de las personas y luego con la muerte y tortura de otras. Uno de los que fue exiliado alrededor del año 96 fue un hombre llamado Juan. Fue exiliado a una isla de 10,6 millas en el Mediterráneo llamada Patmos. Lo que el Señor le reveló y cómo esa revelación se aplica a nosotros y la historia del mundo es el estudio no tan misterioso que estamos realizando. Primero, permítanme compartir lo que sabemos acerca del autor según el libro del Apocalipsis. De Apocalipsis 1:1, 4 y 9, sabemos que el autor fue un hombre llamado Juan. La primera iglesia creyó unánimemente que el autor había sido el apóstol Juan. La tradición dice que Juan, junto a otros prisioneros políticos y religiosos, había sido exiliado a Patmos porque continuamente predicaba acerca de Jesús. De acuerdo a las tradiciones, Juan fue desterrado porque había sobrevivido ser sumergido en aceite hirviendo. El destierro debería haberlo callado. Después de todo, Juan ya era anciano y la isla era remota. De acuerdo a la tradición ortodoxa griega, la visión le llegó un domingo después de dirigir una reunión de adoración. Para escapar al calor del día, Juan permaneció en la cueva. Supuestamente allí fue donde el Señor se apareció a San Juan en una visión. Cuando San Juan se despertó, dictó su revelación a un escriba. Si esta tradición es correcta o no, no lo sé. Les puedo dar un resumen de lo que dice el Apocalipsis. Sorprendentemente, hay un excelente resumen, pero no en el Apocalipsis, y ni siquiera escrito por el apóstol Juan, sino por Pablo. Esto es lo que dice. ¿Qué diremos frente a esto? Sufrimiento y debilidad. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? No, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo escribió esas palabras a la iglesia en Roma, pero sería un error creer que esas palabras fueron solo para la iglesia en Roma. Todavía tiene un gran valor para los cristianos del mundo de hoy. De la misma manera, si bien Juan originalmente estaba escribiendo a las 7 iglesias de Asia Menor, sería un error pensar que sus palabras fueron solo para esas congregaciones, algunas de las cuales ya ni siquiera existen. La revelación de Dios todavía tiene propósito y valor para su familia 21 siglos después.